¿Ya la ven? Sí, señor. Bueno, hoy vamos a revisar el tema de estudios descriptivos y el estudio de corte transversal o cross-sectional studies. Empezamos con los estudios descriptivos, que generalmente estudian un evento o una enfermedad, la distribución espacial y temporal y la frecuencia de la enfermedad o del evento en una población. Es decir, clásicamente responden las preguntas ¿qué?, ¿dónde y cuándo? Generalmente se realizan cuando hay poco conocimiento del evento o de la enfermedad o de su frecuencia o de su historia natural o de los factores que determinan la presencia del evento. Estas son el tipo de preguntas que generalmente responden, es decir, las primeras preguntas de las preguntas epidemiológicas, y se fundamentan en el método observacional, es decir, la observación cuidadosa de los hechos y su registro objetivo, tratando de utilizar el mayor número de fuentes de información posibles, pero con frecuencia la fuente principal de información es el individuo, es el paciente. Se usan para mejorar el conocimiento de determinado evento o enfermedad, para estudiar eventos de etiología desconocida y así contribuir a una buena clasificación de las enfermedades, para describir la historia natural y social de la enfermedad, para identificar factores de riesgo, para generar hipótesis para estudios analíticos, observacionales o de intervención, que son los únicos que podrían probar las hipótesis. Entonces ahí está una diferencia fundamental. Los estudios descriptivos pueden generar hipótesis, pero no las pueden probar, mientras que los estudios analíticos sí pueden probarlas. Sirven también para identificar necesidades de salud en una comunidad y desde luego para proporcionar las bases para la administración y planificación de servicios de salud y su evaluación. Generalmente son de dos tipos, longitudinales y transversales. Los longitudinales pueden ser retrospectivos o prospectivos dependiendo de si se hacen antes o después de que ocurrió el evento. Si se hacen después de que ocurrió el evento, se trata de estudios retrospectivos. Si se hacen a partir del momento en que ocurre el evento, entonces se denominan prospectivos, hacia adelante. Mientras que los estudios transversales se hacen en un momento determinado del tiempo. Los más utilizados son las encuestas de prevalencia. Algunos de estos estudios transversales pueden tener un componente analítico y se convierten entonces en estudios de corte con componente analítico. Estos son los pasos principales que hay que dar para desarrollar los estudios descriptivos. Desde el principio, ¿me están oyendo y están viendo bien las diapositivas? Sí, señor. Señor. Desde el principio uno debe imaginarse un título que, igual como poníamos el título de las tablas o de las gráficas cuando estábamos repasando bioestadística descriptiva, uno debe escribir el qué, el dónde y el cuándo. Ese título generalmente es provisional y es posible cambiarlo incluso hasta el último momento, pero es importante que desde un principio exista un título porque es el que va a orientar toda la investigación. En segundo lugar, la definición del evento en estudio, ¿de qué se trata? Generalmente la definición la busca uno en alguno de los catálogos que permiten definir las enfermedades, por ejemplo el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, el DM4, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales, o la CIF, que es la Clasificación Internacional de Funcionamiento, que se usa sobre todo en fisiatría, ortopedia, fisioterapia y medicina laboral, para trabajar
con un concepto de salud que implica la capacidad de funcionamiento de la persona aun cuando tenga algún tipo de dolencia o enfermedad. Si no existiera, si el evento es completamente nuevo, pues habría que establecer una definición propia, generalmente considerando criterios clínicos, y sería en ese caso la definición de un caso sospechoso, criterios epidemiológicos, que implicaría los criterios clínicos más los criterios de tiempo y lugar, y un caso confirmado, que implicaría los criterios clínicos, los criterios epidemiológicos y además los criterios de laboratorio. Entonces, sospechoso, probable y confirmado. Y desde luego que si algún evento o alguna enfermedad resulta negativa para las pruebas de laboratorio o las pruebas de imágenes o de biopsias, por ejemplo, entonces se considerará la cuarta opción, que sería un caso descartado. Todo esto lo veremos en detalle en salud pública el otro semestre, cuando veamos a propósito los sistemas de vigilancia en salud pública. Una vez se haya definido el evento, entonces se procede a hacer una revisión de la bibliografía y una elaboración del marco teórico. Esto es buscar los principales artículos científicos publicados, preferiblemente en revistas indexadas, y hacer una síntesis, es reescribir un texto que incluya datos, antecedentes y teorías. Y ese será el marco de referencia para la investigación. Desde luego hay que formular un propósito de carácter general, que es lo que se quiere obtener con la investigación, y formular los objetivos, que generalmente son 3 o 4. Un objetivo general que responde a la pregunta de investigación. Esos detalles los verán ustedes cuando vean electiva 1, principalmente. Y 2 o 3 objetivos específicos que desarrollan el objetivo principal. Con mira en los objetivos y con referencia en el marco teórico, entonces se extraen las variables del estudio, se hace un listado de variables y se operacionalizan. La operacionalización de las variables consiste en, primero, definirlas; segundo, establecer la forma como van a ser medidas; tercero, describir los instrumentos de medición; y cuarto, establecer la fuente de la información, de dónde se va a obtener el dato, si se va a obtener directamente de la persona, por ejemplo, pesando o tallando, o si se va a obtener de la historia clínica, por ejemplo, resultados de laboratorio. Las técnicas de medición pues van a variar dependiendo justamente de la forma como queramos ver las variables. Recuerden ustedes que las variables pueden ser de carácter cualitativo o de carácter cuantitativo, y con base en eso entonces se utilizarán las distintas técnicas de medición. Si son cualitativas, pues tienen un límite; si son cuantitativas, prácticamente no hay límites. Y recuerden aquí ahora los 7 pasos de la bioestadística descriptiva, que incluyen determinar el nivel de medición de los datos, establecer el tipo de escala, ordenarlos, agruparlos, tabularlos, graficarlos y calcular las medidas de resumen, esto es, medidas de tendencia central y medidas de variabilidad. Con todo eso escrito en un documento, hay que entonces calcular los recursos de orden personal, quién tiene el conocimiento que pueda brindar la asesoría, quién va a hacer los cálculos, por ejemplo, quién va a hacer las encuestas, quién va a obtener la información de las historias, etcétera, etcétera. Y algunos costos adicionales en donde se puede incurrir en los estudios de investigación, como por ejemplo transporte, correo, fotocopias,
uso de computador, uso de impresora, etcétera, etcétera. El 10º paso es determinar la población de estudio y la muestra, y vamos a repasar las dos fórmulas que con mayor frecuencia se utilizan para el cálculo de la muestra. Vamos a hacer énfasis en una de ellas, es la que más se usa cuando se quiere hacer estudios con proporciones. Desde luego hay que determinar el sujeto de observación o la unidad de análisis, si es la persona o si es el grupo familiar o si es el hogar o si es la fábrica o si es el colegio, etcétera, dependiendo de dónde vayamos a hacer la investigación. ¿Cómo se va a hacer? Paso 12, la recolección y el procesamiento de la información. ¿Qué tipo de encuestas o de entrevistas se van a utilizar? ¿Y cómo se va a procesar? Si se va a procesar de manera manual, si se va a utilizar una calculadora científica, cuando son las muestras pequeñas, o si se va a utilizar el computador y algún paquete, algún software especializado, cuando las muestras son muy grandes. Y claro, el plan de análisis que ya ustedes conocen, en el caso de los estudios descriptivos se usa la bioestadística descriptiva, que son todos esos 7 pasos que repasamos al comienzo del curso y que acabo de mencionarles hace un minuto. Después vendrá, y ya les mostraré enseguida, en el proceso de publicación, la forma como se publican, la forma como se estructuran las distintas secciones de este tipo de estudios para enviarlos a una revista con fines de publicación. En el paso 10 habíamos dicho la población y la muestra. Entonces recuerden ustedes que por aritmética sabíamos que la población o universo generalmente se denota con una N mayúscula, pero con frecuencia esa población universo es demasiado grande y entonces con el fin de ahorrar esfuerzo, trabajo, con el fin de ahorrar recursos, con el fin de ahorrar tiempo, es mejor calcular muestras y las muestras deben ser lo más representativas posibles en calidad y en cantidad. Para garantizar la calidad, entonces hay algunos tipos de muestreos, por ejemplo el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados. Los detalles, como les digo, los veremos en electiva 1. Y el otro elemento fundamental de la muestra, la cantidad, sí se hace con base en unas fórmulas. La fórmula más conocida, más utilizada es la que tienen ustedes en este momento en la pantalla. Y entonces aquí aparece N en minúscula, que sería como se denota el tamaño de la muestra, de la muestra tomada de una población mayor. Y entonces aparece en el numerador z al cuadrado por p por 1 menos p, que podríamos cambiarlo por q. Y en el denominador d al cuadrado, y si miramos abajo, entonces está el significado. Z corresponde al nivel de confianza elegido. Generalmente es un nivel alfa. Y si ese nivel de confianza, aquí está el más común, es 95%, entonces ya sabemos que el valor de Z es 1,96. Algunos aproximan a 2 para facilitar los cálculos. Si el nivel de confianza, si el nivel alfa es del 90%, entonces el valor de Z es 1,64. Y si el nivel de confianza elegido, el nivel alfa es del 99%, entonces el valor de Z es de 2,58. ¿Eso de dónde lo saco? De las tablas de distribución Z, que normalmente vienen en las últimas páginas, en los anexos de los libros de bioestadística o de epidemiología. ¿Qué es P? P es la proporción de una categoría de la variable principal que se quiere investigar. Esa proporción puede ser la prevalencia. ¿Y de dónde sale eso? Pues sale de los estudios, de la revisión bibliográfica que nosotros hayamos hecho
y que queda escrita en el marco teórico. En caso de que no consigamos el valor de P en ninguna parte, que sería algo muy raro, entonces podemos utilizar ese valor de P como 0,5, es decir, el máximo valor teórico posible, que quiere decir que una de cada dos personas podría tener el fenómeno que estamos buscando. Si llegáramos a ese extremo de que el valor de P es 0,5, entonces el valor de Q, que es 1 menos P, también sería 0,5. Y el margen de error, ese lo define también el investigador, que tanto se quiere equivocar, siempre habrá errores, entonces hay que medir el error, y el que con mayor frecuencia se utiliza es un error del 0,05, o sea, el 5%. Algunos, sin embargo, utilizan un error mucho más pequeño, como el 0,01, y otros un error mayor, que lo que no es recomendable, que sería el 0,10, es decir, el 10%. Entonces, como les digo, más frecuentemente se utiliza un error del 5% o 0,05 en su notación decimal. ¿Alguna pregunta sobre esta fórmula? No, no, señor. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer que Juliet, por ejemplo, y sus colaboradores quieren hacer un estudio sobre hipertensión en la ciudad de Cúcuta, hipertensión en mayores de 18 años. Y revisando el marco teórico, se encontraron que un estudio anterior en la misma ciudad encontró una proporción del 18%. Juliet y colaboradores no quieren tener un error mayor al 5%. Y el nivel de confianza es del 95%. Entonces, calcular el tamaño de la muestra para Juliet. Serían 227 personas, profe. ¿Alguien tiene alguna otra cifra? Profe, a mí me dio 235 personas. ¿Alguien tiene alguna otra? Bueno, entonces está alrededor de 230 personas, ¿no es cierto? Ahora vamos a volver a hacer el ejercicio, pero esta vez vamos a aumentar el nivel de confianza al 99%. A ver qué pasa.
El resto igual. ¿Se fijó bien en los 390. puntos y las comas? 393 me dio a mí. ¿Qué pasó con el tamaño de la muestra? Aumentó. Aumentó. Entonces, si usted quiere un mayor nivel de confianza, entonces tiene que aumentar el tamaño de la muestra. ¿Listo? ¿Quedó claro cómo se calcula el tamaño de la muestra? Sí, profe. Lo que pasa es que la respuesta es 227, pero ahí me dio 235. No sé por qué. De pronto hice mal alguna operación, ¿verdad? Eh, O algunos decimales por ahí que se... ok, ok. Ah, listo, listo. Gracias, profe. Bueno, esa es la fórmula que más se utiliza, la más común, la más corriente. En algunos casos existen algunas tablas en donde están ya calculados tamaños de muestra para distintas poblaciones y distintos niveles de confianza y distintos márgenes de error. Entonces sería simplemente buscar esas tablas y utilizar, citando desde luego, citando la tabla como referencia, de donde sacan ustedes el tamaño de la muestra. Fíjense que cuando ustedes aumentan el nivel de confianza, aumenta el tamaño de la muestra y eso va a significar más trabajo, más tiempo y más costos. ¿Listo? Pero por otro lado, si ustedes bajan el nivel, es decir, bajan el nivel de confianza y aumentan el margen de error, por ejemplo, el tamaño de la muestra se vuelve muy pequeño, pero entonces eso afecta la calidad de los resultados. Bien, miremos ahora la otra fórmula que se usa, aunque se usa menos. Fíjense que la estructura es muy parecida. Lo que cambia aquí es la varianza, pero en este caso se trata de estudios que trabajan promedio, es decir, que la variable principal se mide no como proporción, sino como promedio, es decir, que es una variable probablemente cuantitativa. Entonces, el tamaño de la muestra n es igual a z al cuadrado por la varianza dividido entre el error máximo que uno utiliza. Y nuevamente, el nivel de confianza, si el alfa es 95, z es 1,96. Si fuera alfa 90, z sería 1,64. Y si fuera alfa 99, entonces z sería 2,58. Eso no cambia. Aquí hay un ejemplo ya resuelto para que ustedes vean cómo se puede utilizar esa otra muestra si lo que estamos estudiando es la variable, en este caso glicemia, que es una variable continua. Entonces, si deseamos conocer la media de la glucemia basal de una población con una seguridad o un nivel de confianza del 95% y una precisión de más o menos 3, es decir, el margen de error, se sabe por un estudio piloto o por la bibliografía que la varianza es de 250. Entonces se reemplaza en la fórmula los datos, sería 1,96 al cuadrado, que da 3,84 por 250, sobre 3 al cuadrado, que es en este caso el margen de error, y eso nos daría un tamaño de muestra de 107 personas. ¿Está claro? Sí, señor. Muy bien. Repaso de lo que ustedes ya vieron al comienzo del curso. Y aquí la forma de publicación del estudio, publicación del informe. Todos los estudios científicos en medicina tienen una estructura IMRD, donde I es la introducción y uno consigna allí una información rápida pero suficiente sobre el tema, su justificación y lo más relevante del marco teórico, así como para qué servirán los resultados obtenidos. M
es material y métodos. Entonces uno describe ahí qué tipo de estudio, lugar, tiempo y población, el tamaño y el diseño de la muestra, las personas que participaron y las fuentes de información, así como las técnicas y métodos empleados para medir y para procesar la información. Pruebas estadísticas en caso de que fuera eso necesario. R es la presentación de los resultados de acuerdo con los objetivos y las variables empleadas, y recordar que los resultados se presentan en forma narrativa, o sea, en el texto, en forma gráfica, como en el paso 5, 6, o en forma tabular, como en el paso 5 del análisis bioestadístico. Cuarto, la D es de discusión. Allí se retoman los resultados y se analizan según las características y la teoría, es decir, las posibles explicaciones que existen sobre el tema. Es decir, uno coge los resultados propios, los que obtuvo en el estudio, y los compara con el marco teórico, que es donde uno hizo la síntesis de lo que otras personas han estudiado. Entonces, al hacer esa comparación, uno está en condiciones de decir si sus resultados son iguales o son diferentes por exceso o son diferentes por defecto con respecto a lo que han estudiado o encontrado en otras partes. Esa es la estructura básica de todos los estudios descriptivos. Desde luego, esos estudios descriptivos deben llevar unas conclusiones y recomendaciones, que es lo más importante, sin repetir resultados o lo que se dijo anteriormente. Deben ser objetivas, viables, factibles y útiles, y en algunos casos pueden sugerir hipótesis. Desde luego, le piden a uno siempre un resumen. Hoy en día se usa un resumen en español y otro en el idioma original de la revista donde quiere publicarlo, en donde uno, en no más de 300 palabras, dice qué, cuándo, dónde, qué se obtuvo y cuál fue el aporte del estudio. Y claro, hay que citar las referencias bibliográficas y eventualmente formular agradecimientos para las personas o las instituciones que contribuyeron, por ejemplo, con la financiación del estudio, con prestar los equipos o el personal, etcétera, etcétera, etcétera. Tarea. Para la próxima clase, ustedes van a traer en grupos de 5 personas al menos un estudio descriptivo publicado en alguna revista indexada. Y van a exponer el resumen y los principales resultados, por ejemplo, algunas tablas o algunas gráficas que ustedes vean que les llamen la atención ahí. Y desde luego van a criticar si la publicación corresponde o no con esta estructura que les acabo de mostrar. ¿Está clara la tarea? Sí, señor. Sí, doctor. Ok, entonces voy a salirme un poquitico de aquí y vuelvo otra vez a entrar con el otro tema que son los estudios de corte. ¿Ya lo tienen? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, si uno mira la escalerita de los distintos tipos de diseños de investigación, este sería uno un poquitico más arriba, aunque ahora les voy a mostrar exactamente, digamos, dónde correspondería. Puede ser netamente descriptivo,
como las encuestas de prevalencia, o pueden tener un componente analítico. Ya veremos, digamos, cuál es la diferencia. Bueno, de una vez, en las encuestas de prevalencia, como mencionamos hace un momento, generalmente se obtiene una muestra de una población y se analiza la información en esa muestra. Punto. Cuando uno quiere tener un componente analítico, entonces, por ejemplo, toma dos muestras o compara dos muestras de dos poblaciones distintas. Al hacer esa comparación de dos, entonces uno puede estructurar una tabla de 2×2, como la vimos al comienzo, y hacer un análisis bivariado. En ese momento el estudio de corte tiene el componente analítico y se analizará exactamente igual a como lo revisamos al comienzo de este curso. Bueno, los estudios de corte o cross-sectional en inglés permiten un acercamiento inicial a la asociación entre un factor de riesgo y un efecto, aun cuando no sea de carácter causal, porque averigua la presencia o ausencia del factor de riesgo y la enfermedad al mismo tiempo. Entonces no se sabe qué fue primero. Y ustedes saben que uno de los criterios fundamentales dentro de la teoría de la causalidad es la temporalidad, es decir, la causa debe preceder al efecto. Como aquí se hace al tiempo, no es posible saber cuál de los dos fue primero. Y esa es una limitación. Sin embargo, pueden configurar hipótesis de causalidad que deben ser sometidas a prueba mediante otro tipo de estudios, por ejemplo, analíticos o de intervención. Recuerden que los estudios analíticos que usan el método observacional son dos: los estudios de casos y controles y los estudios de cohortes con H intermedia. Y los estudios de intervención son los que utilizan el método experimental. Esencialmente en medicina, los ensayos clínicos controlados. Entonces, en los estudios de corte o cross-sectional studies, a diferencia de los estudios descriptivos típicos, hay dos grupos. Y en esos dos grupos se observa la presencia o no del evento o del factor que se está estudiando y que se supone tiene relación con la patología en estudio. Este es el marco general de la clasificación de las investigaciones en salud y estamos aquí entonces en epidemiología. Tenemos los dos grandes métodos, observacionales y experimentales, y estamos en este momento en la parte observacional. Acabamos de ver los estudios de prevalencia que están aquí abajo y pasamos aquí a las encuestas transversales cross-sectional con componente analítico. ¿Listo? Esto es, digamos, la diferente colocación dentro de este mapa conceptual o este cuadrito de referencia de clasificación. O, de esta otra manera, estamos acá. Si no tiene grupo de comparación, entonces nos quedamos con un estudio meramente descriptivo, una encuesta de prevalencia. Pero si hay un grupo de comparación y se hace en un momento del tiempo, en donde se mide al mismo tiempo la exposición y el efecto, es decir, la posible causa y la posible enfermedad, entonces estamos ante un estudio de corte transversal. Este de acá permite generar hipótesis. Este puede mostrar las hipótesis, pero en cualquier caso hay que llevarlos o a estos estudios observacionales analíticos o a los estudios experimentales si uno quiere probar las hipótesis. Esto ya lo hemos visto.
la recolección de información, los métodos, las técnicas, los distintos aspectos a tener en cuenta, las medidas de interés, estudios descriptivos, fundamentalmente medidas de frecuencia, y en los estudios de asociación, entonces, los riesgos relativos. Entonces, recuerden, como estamos en este momento en el ejemplo de estudios de corte transversal con componente analítico, entonces, además de las medidas de frecuencia, vamos a utilizar tabla de 2×2. Y como utilizamos tabla de 2×2, podemos calcular una especie de OR. No podemos calcular RR porque la medición se hace en el mismo momento del tiempo, tanto del factor o posible factor de riesgo como de la enfermedad. Entonces, se usan para determinar la prevalencia, el tamaño, la magnitud de una enfermedad o condición en un momento dado. Entonces se podrá calcular la prevalencia de punto, como ya vimos, o en un periodo mayor de un mes, y entonces se llamará prevalencia de periodo. La duración del estudio generalmente es corta porque siempre se tiene la información en ese momento, no hay que esperar a que ocurran las cosas para ir tomando información. El costo es bajo y esos dos elementos hacen que sean muy atractivos y que sean muy comunes de hacer y de publicar. Si se trabaja con una sola entidad o con una sola población, entonces es meramente descriptivo, estudio de corte transversal descriptivo. Pero si se usan dos poblaciones, como les he dicho, para compararlas, entonces se puede aplicar la tabla de 2×2 y entonces se transforma en un estudio con componente analítico. Pueden medir entonces la prevalencia de una enfermedad en una población determinada. Pueden medir la medición de la exposición y de su efecto en el mismo momento. Pueden servir para investigar brotes repentinos, recuerdan cuando vimos ese capítulo, y generalmente constituyen el primer paso para la investigación causal. Además, ayudan a valorar las necesidades de asistencia sanitaria de las poblaciones estudiadas. Ejemplos de preguntas para estudios de prevalencia. ¿Qué tan frecuente es la hipertensión en la población adulta? ¿Qué porcentaje de pacientes manifiesta disconformidad con la atención recibida? ¿Cuál es la frecuencia de bebedores problema de acuerdo a su sexo y nivel socioeconómico? Etcétera. Nuevamente, sirven para la descripción de un fenómeno, para identificar la frecuencia del problema y para generar hipótesis de trabajo, pero ojo, no pueden probar hipótesis. De tal manera que estos estudios pueden quedarse en la parte descriptiva, es decir, personas, lugar y tiempo, y eventualmente pueden generar alguna hipótesis que necesitará probarse con otros estudios, como los estudios analíticos observacionales o los estudios de intervención experimentales. Ventajas: simplicidad de su diseño, rapidez, bajo costo. Se usan las técnicas de muestreo, determinan la prevalencia de los factores de riesgo. Desventajas: no permiten establecer la causalidad, por lo que les decía. No se establece el criterio de temporalidad. Existe gran posibilidad de sesgo, como en todos los estudios descriptivos, en general en los estudios en medicina. Puede haber frecuencia de factores de confusión. Por ejemplo, si uno utiliza una enfermedad de larga duración, entonces la gente puede confundirse, sesgo de memoria.
Las medidas de los análisis solo permiten determinar prioridades y no metas. Los datos se recogen, ya ustedes saben, a través de cuestionarios, revisión de registros, pruebas de laboratorio, exámenes físicos, procedimientos especiales, formularios, etc. Ahí está la tablita de 2×2 y la razón de momios, o el OR, A por D dividido entre B por C, que eso ya ustedes lo conocen perfectamente. Ahí están los grupos que se forman al establecer la tabla de 2×2, unos expuestos con la enfermedad, unos expuestos que no tienen la enfermedad, unos no expuestos con la enfermedad y unos no expuestos que no tienen la enfermedad. Y el análisis, las medidas de frecuencias absolutas, las medidas de frecuencias relativas, cálculo de la prevalencia, puntual o de periodo, es decir, proporciones, y medidas de asociación que pudieran calcularse, ya sabemos, el chi cuadrado, porque la medida de asociación que podemos calcular es el OR, o la razón de momios, como veíamos en la diapositiva anterior. Y aquí el resumen del estudio transversal de los distintos cálculos que podemos hacer y que ustedes ya saben cómo se aplica. ¿Quedó claro? Sí, señor. Tarea. Además del otro estudio, van a buscar estudios de corte transversal con componente analítico que estén publicados en la literatura científica, es decir, en revistas indexadas. Y para la próxima, ustedes van a exponer en grupos de 5, pueden ser los mismos grupos, el resumen y los principales resultados que encontraron los autores. Si los autores presentan gráficos, les parecen interesantes, los muestran. Si les presentan la tabla de 2×2 o los cálculos del OR o del chi cuadrado, los muestran. Recuerden, esas exposiciones no deben ser mayores a 10 minutos. Vamos a trabajar con los resúmenes y con los principales resultados solamente. ¿Alguna pregunta? No, señor. Ok, entonces que pasen un buen puente festivo, ojalá estudiando. Gracias, profe. Buena noche. Doctor. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego.